seguimos entonces atentos a lo que va a seguir ocurriendo después de esta confirmación que han entregado algunos medios israelíes acerca de la muerte del líder supremo iraní Ali Khamenei, algo que de todas maneras cambiaría el futuro político de ese país. Lo decíamos, es el segundo líder supremo al mando, quien además estuvo en lo más alto por más de 3 décadas. Veíamos cómo hace pocos instantes también se suma un medio estadounidense, Fox News, muy reconocido por supuesto, quien también menciona la muerte de Ali Khamenei. Anteriormente algunos medios israelíes decían que se le habían mostrado fotografías a Benjamín Netanyahu del cuerpo de Ali Khamenei. Ahora, no existe confirmación hasta este momento de parte de Irán de que esta información sea cierta. De hecho, hace, podríamos decir, por lo menos una hora atrás, fue el ministro de Relaciones Exteriores quien dice que incluso Ali Khamenei estaba vivo, que todavía está al mando. Por lo tanto, hasta ahora no se ha dicho nada de eso. Además, se habló de una guerra mental, queriendo decir que Estados Unidos está intentando causar pánico con estas informaciones que ellos tildan de falsas. Nos vamos a conectar ahora con nuestro experto internacional, Alberto Rojas, del Observatorio de Asuntos Exteriores de la Universidad de Finisterra. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Paloma, ¿cómo estás? Buenas tardes. Alberto, sin duda un evento histórico, ¿no? Estamos hablando de un personaje sumamente importante que, de confirmarse su muerte, cambiaría el panorama político absolutamente. Si efectivamente se confirma la muerte de Ali Khamenei, estamos hablando de un escenario inédito, como tú dices, en donde Estados Unidos ha cruzado una nueva línea roja, llevando adelante la muerte de una figura clave de un país como Irán, ¿verdad? Está el presidente Pezeshkian, pero obviamente el líder supremo tiene una importancia mucho mayor, tiene mayores atribuciones, fusiona la dimensión política con la religiosa. Recordemos que él es el heredero del ayatollah Ruhollah Khomeini, el hombre que llevó adelante la revolución que acabó con el régimen monárquico de Mohammad Reza Pahlavi. Por lo tanto, sin duda que esto es gravísimo, gravísimo. Esto sin duda va a tener reacciones a nivel internacional, porque incluso la captura de Maduro con una importante cantidad de guardias muertos causó un verdadero temblor, remesón a nivel internacional. La muerte de Ali Khamenei sin duda que va a ser mucho mayor. Va a ser un golpe muy duro para Irán, pero no garantiza su desestabilización. Desde hace ya bastante tiempo, sobre todo después de la operación Martillo de Medianoche en junio del año pasado, Irán ya se había preparado para buscar sucesores que pudiesen tomar el rol de líder supremo. ¿Quiénes aparecen en esa lista, por ejemplo? Hasta el momento lo que se sabe es que son 5 personas. Hay una línea de sucesión, por decirlo de alguna manera, de 5 personas. No se han conocido los nombres precisamente como una manera de proteger su identidad y evitar que se conviertan en blancos de Estados Unidos. Que recordar que el año pasado, en la llamada Guerra de los 12 días, Estados Unidos habló de que sabía dónde estaba Ali Khamenei, pero que de momento no pensaba eliminarlo, es decir, una amenaza directa a su figura. Existe todo un mecanismo y claramente aquí entran en movimiento estos engranajes que van a llevar a su sucesor, digamos, a aparecer en el corto plazo, porque precisamente esa fue la lógica, establecer una cadena de sucesión que permitiera su rápido reemplazo, evitase el vacío de poder y la inestabilidad en Irán. ¿Y estas personas podrían pertenecer, por ejemplo, al régimen iraní? ¿Tendría que ver con el linaje? ¿Por dónde podría estar más o menos pensada esta sucesión? Hay un nombre que se ha filtrado, pero no existe ninguna confirmación, que es la del hijo de Ali Khamenei. Ya. El resto, que son muchos nombres, más allá de 5, son clérigos chiitas con larga trayectoria en el ámbito religioso y político, y sobre todo con un profundo conocimiento del derecho islámico, por decirlo de alguna manera. Aquí no tenemos claro quién eventualmente podría tomar el relevo, si es que efectivamente se confirma su muerte, pero es alguien que debe tener la capacidad de reunir estos dos mundos, el político y el religioso, y sobre todo garantizar la estabilidad y el buen funcionamiento de las Fuerzas Armadas formales, como las conocemos, junto con la Guardia Revolucionaria iraní, que es probablemente el brazo armado más peligroso que tiene Irán en este minuto.
Claro. ¿Y podría volver a rearmarse este régimen o existe una posibilidad que con Ali Khamenei también muera y que ahora se comience a conocer una nueva forma de gobierno, como es la idea que plantea también Donald Trump? Es poco probable. Difícilmente el comité de expertos, que es el que elige al líder supremo, son 88, ¿okay? Sería difícil que eligieran a alguien que tuviese un pensamiento completamente distinto o incluso opuesto. Por el contrario, lo más probable es que hayan buscado figuras más jóvenes, pero completamente alineadas con su visión de cómo gobernar Irán, el rol que juega en Medio Oriente y su relación con Estados Unidos. Perfecto, pero de todas maneras, ¿crees tú que esto se puede volver a rearmar? Que todavía hay posibilidades de que el régimen siga, porque también sabemos que hay mucha gente que desde hace meses, podríamos hablar de casi 2 meses, había estado pidiendo el fin del régimen también. ¿Podría ser esta una posibilidad, una ventana a que eso termine? Todo indica que esta ofensiva militar estadounidense no va a terminar aquí. Donald Trump, cuando habló en su discurso esta madrugada, se refirió explícitamente al tema del cambio de régimen. Sí. Y por lo tanto lo que está esperando es que aquí Irán dé un giro prácticamente en 180 grados. En ese sentido, lo más probable es que se mantenga o se logre mantener la cohesión del régimen. Hemos visto desde enero, sobre todo, las marchas y protestas producto de la crítica situación económica en Irán, que han sido fuerte y eficientemente reprimidas en la medida que hoy ya han desaparecido de los medios de comunicación. Exacto. Entonces, en ese aspecto, la posibilidad de que el régimen con nuevas figuras se mantenga intacto es real. La oposición en Irán, en su gran mayoría, está encarcelada o en el exilio. Por lo tanto, aquí no hay una gran figura a la cual apelar, ¿verdad? No hay un Navalny iraní, por ejemplo. Por lo tanto, si no hay una figura de esas características, tendría que producirse algún tipo de cisma o quiebre dentro de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, algún grupo de generales, comandantes que quisieran desmarcarse del régimen y ponerse del lado de los manifestantes o opositores si es que estos finalmente se manifiestan en las calles. Ahora también hay que pensar en la capacidad que tiene Irán para seguir manteniendo esto. O sea, en el caso de que caigan los más altos mandos de esta cúpula, se habló de que también murió el ministro de Defensa, que murió el jefe de la Guardia Revolucionaria, ahora también familiares cercanos a Ali Khamenei, el mismo, ¿no? ¿Cómo podría Irán seguir manteniendo este conflicto con Estados Unidos, considerando eso, que su cúpula se vería sumamente debilitada y por otra parte que quizás tampoco tiene el armamento necesario para quizás llevar esta guerra a otro nivel? Ciertamente hay una asimetría del poder militar muy grande entre Irán y Estados Unidos, eso es incuestionable. Sin embargo, Irán a lo que ha apostado durante décadas es a desarrollar este programa de misiles balísticos con los cuales ya demostró que es capaz de alcanzar los principales países de la zona del Golfo Pérsico. Sí. Incluso, como lo demostró el año pasado, atacar directamente a Israel, hoy día. Y al mismo tiempo este programa nuclear, que siempre ha defendido que es de uso civil, a pesar de que gran parte de la comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos e Israel, la verdad no lo creen. Por lo tanto, probablemente puede seguir jugando con eso. Estados Unidos puede seguir bombardeando Irán hasta el cansancio, pero Irán va a seguir causando daños a los países aliados de Estados Unidos en la región, atacando las bases estadounidenses en la zona del Golfo Pérsico, va a volver a poner a Israel como blanco principal, y no hay que perder de vista que Irán, a lo largo de todos estos años, ha desarrollado un grupo, un conjunto de agrupaciones como Hamas, Hezbollah, los hutíes. ¿Ha sido el financista? Las milicias chiitas proiraníes en Irak, por ejemplo, que son particularmente efectivas. Aquí por delante hay un amplio espectro de capacidad de respuesta. Incluso, yo asumo, que Europa debe tener sus alertas de seguridad al tope, temiendo algún tipo de ataque o atentados en suelo europeo o incluso en suelo estadounidense, en solidaridad, en apoyo, ni siquiera organizado por el propio Irán, sino un poco aplicando el mismo criterio que en algún momento el Estado Islámico. Es decir, no necesito enviar a alguien, sino que logro convencer a alguien que ya vive ahí, llamémoslo una célula dormida, que Hamas, se active y que empiece a realizar ataques terroristas de bajo costo.
Claro. Un camión que atropelle personas en un paseo peatonal, alguien con un cuchillo en un restaurante. No necesitas atacar el Palacio de Gobierno, por decirlo de alguna manera. Sí. Y eso puede durar mucho. No, y de hecho también el FBI dijo ya que tiene todas sus alertas encendidas con respecto a posibles ataques terroristas, que sabemos que a veces también son parte de las respuestas utilizadas en estos casos, lamentablemente. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con la monarquía iraní? ¿Podría nuevamente adquirir mayor poder en este caso? Quien ha tomado mucho protagonismo es el hijo del Shah, que fue derrocado, ¿verdad? Y que vive en Estados Unidos. Y que constantemente, tanto el año pasado como en enero, como ahora, a través de sus redes sociales, se ha apurado a afirmar que él está disponible para volver a Irán, para reunificar el país, etc. La verdad es que el pueblo iraní, en primera instancia, no parece tener una profunda nostalgia por la monarquía persa. Para las nuevas generaciones, el hijo del Shah, derrocado en 1979, no significa mucho. Tampoco, y asumiendo que él además ha estado constantemente en el exilio, no tiene una base partidaria o de apoyo dentro de Irán. Es poco probable, y si la tiene debe ser muy pequeña y débil. Por lo tanto, es una figura que podría jugar algún rol en algún instante, pero estamos muy lejos, por ejemplo, de la posibilidad de reinstaurar la monarquía absoluta, como era la de su padre. Irán es una república islámica, pero es una república con poderes separados, que tiene elecciones regulares, etc. Sería difícil volver a un modelo en donde el hijo del Shah tuviese un protagonismo más allá de lo simbólico. Claro, y además también pensar que hay generaciones completas que no han vivido en otro régimen que no sea este. Exacto. Entonces, de todas maneras, instaurar uno nuevo debe ser bastante complejo. Muy complejo. No hay claridad respecto de cómo podría pasar eso, sobre todo cuándo, cuánto tiempo podría tomar eso. De algún modo desmantelar el régimen que nació en 1979 va a ser muy largo, va a ser muy complejo. Y porque aquí no tenemos una minoría gobernando una gran mayoría de habitantes. Tenemos una parte del país que efectivamente respalda y apoya al régimen teocrático de los ayatolás. Así como hay otra cantidad importante de población que lo rechaza. Fundamentalmente generaciones más jóvenes, algunas que efectivamente, como dices tú, se han criado y han crecido bajo este régimen y están completamente concientizados, claro. Y otros que de algún modo, gracias al acceso a internet, redes sociales, han visto contenidos y están conscientes de que más allá de sus fronteras se vive de una manera completamente distinta y que podrían querer mover o empujar Irán hacia una especie de occidentalización. Pero eso es un escenario todavía muy especulativo. Falta mucho todavía por resolverse a partir de la crisis que ha comenzado hoy día y nada indica que esto se tenga que resolver pronto. ¿Este conflicto podría salir de las fronteras de Medio Oriente? Porque por lo menos hablábamos con otros analistas que decían que difícilmente los aliados de Irán, China, Rusia, Corea del Norte, etcétera, podrían involucrarse en este conflicto. Por lo tanto, acá a Irán lo que le queda es hacer lo que decías tú, ¿no? Tratar de conversar con estas células que han sido aliadas para que también luchen por su causa, pero más allá de eso, al parecer, no tienen más apoyo. No, en términos políticos, sin duda que Rusia, China, Corea del Norte, como dices tú, y probablemente otros países, van a respaldar públicamente a Irán, ¿verdad?, denunciando la acción de Estados Unidos, etc. Pero en términos prácticos, no hay ningún país que en este minuto pueda alinearse con Irán en términos de apoyo militar, ni a nivel internacional, ni a nivel regional. El último gran gobierno y país aliado de Irán era la Siria de Bashar al-Assad. Y el derrocamiento de Bashar al-Assad a fines del 2024 automáticamente cambió el color de Siria. Dejó de estar dentro de la esfera de influencia iraní y hoy está dentro de la esfera de influencia no solamente saudita, sino estadounidense. Recordemos que el presidente sirio ha estado en Washington, en la Casa Blanca. Eso dice mucho. Sí. El cambio en Siria fue un golpe brutal para Irán, porque cortó lo que se llamaba el corredor chiita, la posibilidad de poder por tierra avanzar desde Irán, Irak, Siria, llegar a Líbano, ¿te fijas? Todo eso hoy día está interrumpido. Hezbollah en Líbano está tremendamente debilitado, ni hablar de Hamas en Gaza. Probablemente los hutíes podrían hacer algo, dada su ubicación en el Mar Rojo,
y la capacidad que tienen de uso de misiles de mediano alcance. Pero más allá de eso, Irán en este momento está solo y cuenta solamente con lo que tiene en su arsenal. Exactamente, porque también estas células han estado combatiendo con Israel durante ya varios años, ¿no? Lo que me imagino que también las ha podido debilitar. Estamos hablando, por ejemplo, de Hezbollah, de Hamas, ¿cierto? Que se han visto bien debilitados. ¿Los talibanes son pro-iraníes? Los talibanes han tenido una relación, entre comillas, fluida con Irán, por decirlo de alguna manera. Hay que recordar que Irán es un país, hablando en términos de la religión musulmana, prácticamente 100% chiita, mientras que los talibanes son sunitas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Los talibanes en Afganistán, sabemos que hay otros en Pakistán, hemos visto el conflicto que hace un par de días, solo hace un par de días, están mucho más interesados en consolidar el control de Afganistán que de expandirlo o involucrarse en otros conflictos. Por lo tanto, la posibilidad de un apoyo por parte de los talibanes es poco probable. Es cierto que cuando en 2021 Estados Unidos y las grandes potencias occidentales abandonaban Afganistán después del regreso acelerado de los talibanes, hubo países que mantuvieron abiertas... Discúlpame, sí. Es que estamos en la hora de la pausa justo porque ahora estamos por Mega 2 y los tiempos son justitos. Perfecto. Vamos a una pequeña pausa, pero ya volvemos porque está muy interesante lo que estamos conversando contigo. No se vaya, vamos a seguir también por nuestra transmisión digital. Ya volvemos. Bueno, continuamos con esta transmisión especial después de este ataque registrado por parte de Israel con Estados Unidos hacia Irán y que ha tenido múltiples respuestas en todo Medio Oriente. Estamos con nuestro analista internacional Alberto Rojas y también con Francisco Salgado, que es un chileno que está en Israel y que ha podido ser testigo de la respuesta de Irán en ese lugar. ¿Cómo está, Francisco? Hola, buenas tardes. Nosotros bien, afortunadamente nosotros vimos la zona de Jerusalén, que es por lo general la menos afectada con los ataques, por el hecho de que acá viven bastante árabes, así que por estos lados la cosa está un poco más tranquila hoy. Pero de todas maneras, ¿se siguen escuchando bombardeos o eso ya cesó? No, siguen, de hecho... a propósito, puse a mi espalda la noticia de que acaba de confirmar sobre 2 impactos directos en la zona central de Israel. 7 heridos por ahora, uno leve, uno moderado y 6 leves. Producto de que afortunadamente estaban dentro de los búnker y el impacto al parecer solamente afectó lo que es construcciones. Hay que ver si hay alguien debajo de los escombros, pero por ahora solamente hay 6 heridos. Francisco, me imagino que tú has sido testigo de varios de este tipo de ataques. Primero respondeme una cosa, ¿hace cuántos años que vives ahí? Yo estoy acá desde el 2009. Por lo tanto, me imagino que sí, ¿no? Que has sido testigo de varios de estos ataques. ¿Podrías tú quizás hacer una comparación en cuanto a la intensidad, a la cantidad de misiles lanzados o al menos recibidos ahí en ese sector de Jerusalén? A ver, acá en Jerusalén, como te decía, son menos probables la caída de misiles. De todas maneras, nosotros tenemos la cúpula de hierro y distintas formas de defensa aérea acá. Incluso ya está funcionando la defensa láser que se estuvo probando en los últimos meses. Así que estamos bastante bien cubiertos. Pero eso sí, esto está recién... O sea, en comparación a otras guerras como la famosa guerra de los 12 días que fue hace un par de años atrás, esto está recién empezando. Hoy han habido oleadas de ataques bastante pequeñas. Se calcula que alrededor de 100 misiles han sido enviados para acá. Pero principalmente lo que se asume acá es que como Irán ha atacado no solamente a Israel, sino también al resto de países dentro de Medio Oriente, no se ha enfocado solamente en Israel. Así que eso ha impedido que sean mucho más los misiles. La vez pasada, en un día se llegaron a contabilizar casi 200 misiles. Esta vez ha sido bastante poco. Y este es el primer impacto de esto que ocurre acá en Israel hoy.
Claro, o sea, por el Perdón. momento podríamos decir que no ha estado fuera de lo normal, pensando que, claro, que hay comparativos, ¿no? No porque sea normal que reciban misiles siempre. Ahora, quería preguntar con respecto a las comunicaciones que ha tenido el gobierno, porque hemos revisado como varios medios israelíes confirman la muerte de Ali Khamenei. ¿Has podido ver eso tú también en televisión, en la prensa en general? Mira, acá el rumor empezó hace unas cuantas horas. Uno de los principales objetivos era Khamenei, junto con Pezeshkian, que era el presidente de Irán, junto con Mojtaba Khamenei, que era el hijo de Ali Khamenei. Entonces, la idea era cortar un poco la línea de sucesión para poder comenzar desde cero en Irán. Pero alrededor de una hora atrás, acá por lo menos los medios israelíes confirmaron, y por lo que tengo entendido también un funcionario estadounidense ya confirmó a la Casa Blanca que Ali Khamenei estaba muerto. De hecho, hubo un punto de prensa hace poco, no sé si lo pudiste ver, que era de un miembro del ejército israelí, quien estaba hablando acerca de los objetivos alcanzados. Como objetivos me refiero, claro, a personas de interés, ¿no?, que estaba buscando el ejército israelí. ¿Ahí no mencionan nada acerca de Khamenei? Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que la confirmación total y absoluta la tiene que dar el gobierno iraní. Pero de acuerdo a las informaciones que se manejan acá, por todo es sabido que el Mossad está bien informado de lo que está pasando dentro de Irán. Ali Khamenei durante la mañana fue atacado en el momento en que se estaba preparando para un discurso televisado hacia el pueblo iraní, y lo que se dice es que toda su corte habría muerto junto con él. Serían alrededor de 200 personas las que estaban alrededor de él, donde se encontraban su yerno, su nuera y algunos otros miembros del clan Khamenei. Como te digo, eso solamente lo va a confirmar finalmente el gobierno iraní, pero acá en Israel están bastante seguros de que habrían encontrado incluso el cuerpo entre los restos de la residencia de Khamenei. Es súper importante lo que nos estás mencionando tú, o sea, nos estás hablando de que no solamente muere el líder Alberto, sino que también parte importante, ¿cierto?, del consejo, además de lo que decíamos, ¿cierto?, el yerno y la nuera. Sí, es así, efectivamente. Aquí lo que estamos viendo es un golpe muy duro para el régimen iraní. Hay que recordar que Ali Khamenei ocupa este cargo desde el año 89, es decir, y que además es un cargo vitalicio. Producto de lo que fue la guerra en junio del año pasado que involucró a Irán, Estados Unidos e Israel, las autoridades iraníes rápidamente comenzaron a buscar sucesores. Se calcula que hay cerca de 5 posibles nombres, dentro de los cuales estaba el de su hijo. Si él también ha fallecido, la lista se acorta. Y el punto es si esta asamblea de expertos, que está compuesta por 88 clérigos, expertos además en derecho islámico, tiene la capacidad para poder reunirse rápidamente y definir un sucesor. Mientras más tiempo demoren, más grave va a ser la situación, porque la imagen de vacío de poder es muy peligrosa para un régimen como el iraní. Por lo tanto, van a querer resolver esto de manera rápida. Y eso significa, en primer lugar, reconocer la eventual muerte de Ali Khamenei, pero automáticamente dar el nombre de su sucesor para demostrarle a Irán y al resto de Medio Oriente que el régimen se mantiene intacto. ¿Podría ser difícil también elegir este sucesor si gran parte de esta cúpula se murió en el mismo ataque? Habrá que ver efectivamente quiénes estaban ahí. De momento pareciera que son fundamentalmente familiares y miembros cercanos, pero el resto de la estructura política y religiosa iraní debe estar relativamente intacta. Digo relativamente porque son más de, 7 u 8 ciudades las que fueron atacadas, con distintos blancos, no todos confirmados, y ahí puede que efectivamente vayamos sumando nuevas figuras que podrían haber muerto en estos bombardeos. Francisco, quería volver contigo además porque estamos hablando
de un golpe histórico, ¿no? En caso de confirmarse lo que pasaría con Ali Khamenei, de que finalmente resulte muerto. Incluso se decía que se habían entregado fotografías de su cuerpo a Benjamín Netanyahu. ¿Esas fotografías fueron liberadas por la prensa, mostradas? No, la verdad es que esas fotografías son todavía de alto secreto. Probablemente, si es que existen, están dentro de lo que es la cúpula del gobierno, tanto israelí como estadounidense, para lo que es la confirmación de la muerte de Ali Khamenei. También hay que considerar que Israel, por lo menos lo que tiene definido para esta incursión, es definitivamente derrocar el régimen. Ya se avisa de por lo menos 4 días de ataque, lo que significa que aún no se ha terminado con la eliminación de todos los objetivos que tiene Israel. Dentro de ellos probablemente están varios de los clérigos que estaban mencionando usted, para evitar el tema de la sucesión, porque lo que no se quiere es que se mantenga el régimen de los ayatolás en el poder. Y eso es lo que tiene, por ejemplo, muy ilusionado a la gente en Irán. Nosotros, no sé si allá lo han recibido, pero acá hemos recibido imágenes de la gente en Irán saliendo a bailar a las calles felices y aplaudiendo los aviones israelíes que pasan por sobre la capital Teherán. Y de cierta forma, ¿no te produce quizás un temor diferente en esta ocasión de la respuesta que podría tener Irán, considerando la magnitud del ataque y que finalmente terminan derrocando a toda la cúpula de poder de Irán? ¿Eso no produce que quizás tú te sientas más inseguro de lo normal o todavía confías mucho en el sistema de defensa que tiene Israel? Mira, lo que pasa es que el sistema de defensa de Israel está bastante potenciado con respecto a la última guerra con Irán. Lo que era la marcha blanca del sistema de defensa láser ya terminó, está en pleno funcionamiento, lo que es la cúpula de hierro. Tenemos los SAP, que son los misiles de defensa estadounidenses que están desplegados también acá en la zona. Entonces, la verdad es que Israel está mucho más potenciado. El miedo que uno puede tener es que en este momento, conociendo un poco la mentalidad musulmana, la mentalidad que los rige, ellos pueden ir al todo o nada. Y yendo al todo o nada, eso significa que pueden ocupar algunos de los casi 4.000 misiles que tienen guardados, a pesar de que Israel ya ha atacado varias de las bases de lanzamiento de misiles, pero puede que lancen una andanada bastante grande y saturar lo que es el sistema antimisiles y también incluyendo los drones. Entonces, por ahí sí hay un poco más de temor, pero la verdad es que si no confiáramos acá en Israel, si no se confiara en las defensas aéreas, viviríamos todos los días con un nerviosismo patente, y la verdad es que acá en Israel se trata de vivir lo más natural posible, estando siempre con los búnkeres en condiciones, estando siempre alerta a lo que te avisan las autoridades, pero tratando de vivir lo más normal. ¿Es posible que eso ocurra, Alberto? Que se concentren quizás todos los recursos de Irán en Israel y que se pueda afectar definitivamente esta cúpula de hierro y producir un daño quizás que no hemos visto en Israel, ¿cierto? Ellos siempre salen bien finalmente después de estos conflictos gracias al gran equipamiento en defensa que tienen. Bueno, la cúpula de hierro es un sistema de defensa antiaéreo, es un sistema antimisiles, que básicamente implica interceptar un misil con otro. Sabemos que, por ejemplo, el 7 de octubre del 2023, Hamas lanzó prácticamente 5.000 proyectiles sobre Israel, con el objetivo no solo de distraer a las fuerzas israelíes, sino de saturar la capacidad de respuesta del domo de hierro, y lo consiguió. Por otro lado, el domo de hierro tiene un sistema de monitoreo que no intercepta todos los misiles, intercepta aquellos cuya probabilidad de caer en una zona poblada es más alta. Si un misil finalmente va a caer en una zona despoblada o rural,
ese misil probablemente no va a ser interceptado. Se busca precisamente interceptar a aquellos que puedan poner en peligro una mayor cantidad de personas, civiles o militares, si es que finalmente alcanzan el blanco. Perfecto. Y Francisco, ¿qué comunicación se ha dado, por ejemplo, con la rutina diaria? No sé si tienen clases ya a esta altura del año allá. Me imagino que los aeropuertos quizás también registran algunas suspensiones, cancelaciones, el comercio. ¿Cómo está funcionando todo eso? Mira, acá nosotros tenemos una aplicación que tiene que ver con lo que es el Comando de Defensa Interna que hay acá en Israel, y a través de esa aplicación recibimos, por ejemplo, las notificaciones del lanzamiento de misiles. Nosotros recibimos 2 alertas. Una que alrededor de 5 o 10 minutos antes de que los misiles se acerquen a la zona, para indicarte que te acerques a algún miclato, a alguna zona cubierta, y la siguiente, que ya es la alarma, donde tienes alrededor de 1 minuto y medio para encerrarte dentro del búnker y esperar hasta que te permitan salir, hasta que la misma aplicación te informe que puedes salir. Con respecto a la vida diaria, hoy día acá es sábado, hoy día es el día de descanso para todo el mundo. Por lo tanto, había muy poca gente en las calles, muy poca gente circulando en las carreteras. Por ahí eso fue una buena situación para Israel, porque no hubo atochamiento de gente volviendo rápido a sus casas ni nada parecido, o gente bajándose del auto y teniendo que cubrirse alrededor de las carreteras. Pero ya mañana, que es domingo, acá ese es el primer día laboral. Inicialmente, hasta mañana a las 20 horas, se suspenden todas las actividades no esenciales, vale decir, colegios, clubes deportivos, tiendas comerciales. Solamente van a permanecer abiertos lo que son, por ejemplo, supermercados, farmacias, empresas relacionadas con lo que es la defensa, y el resto todo se mantiene en sus casas. Y eso hasta las 20 horas. A las 20 horas se puede hacer una nueva modificación o mantenerse los mismos lineamientos. Pero como te digo, acá en Israel se dice que esta escalada podría durar alrededor de 4 días. Puede ser menos por el simple hecho de que el principal objetivo haya sido eliminado. Pero nada te asegure que esto dure 1 día, 2 días. También hay que ver el tema de la respuesta iraní, y eso se va a ir dando día a día. Acá por lo menos el tema de las instrucciones, por lo menos mañana solamente las actividades esenciales. Perfecto, Francisco. Te pido que me esperes un poquitito porque vamos a pasar a revisar una imagen que se dio a conocer hace pocos instantes. Se trata de ataques en Abu Dhabi. Sabemos que se han registrado ataques en diferentes lugares de Medio Oriente, en ciudades importantísimas, ¿no? Y también que Irán tiene la capacidad de poder llegar con sus misiles a gran parte de Medio Oriente, a gran parte de las ciudades estratégicas también que existen justamente en esa región, y lo que estamos viendo ahí son nuevos ataques registrados en Abu Dhabi, que es otra de las ciudades importantes, ¿no?, dentro de Medio Oriente, Alberto. Sí, efectivamente toda esta región está llena, por ejemplo, de instalaciones y bases estadounidenses. Estamos hablando de, por ejemplo, en Bahrein está la principal base de la Quinta Flota de Estados Unidos. En Qatar está la principal base aérea, tiene entre 8.000 y 10.000 efectivos. Si uno suma todo el despliegue de tropas en bases de Estados Unidos en la zona del Golfo Pérsico, está cerca de los, no sé, 20.000, ¿verdad? 30.000 personas. Es mucha gente. Por lo tanto, todos esos son blancos que ya demostraron ser objetivos asegurados por parte de Irán con el lanzamiento de estos misiles. También hubo ataques probablemente más bien accidentales a zonas civiles, un hotel, en fin. Pero el punto es que Irán está demostrando que tiene la capacidad de golpear los intereses estadounidenses en la zona del Golfo Pérsico y también a los países aliados, fundamentalmente monarquías, de Estados Unidos en la región. Tal vez como una manera de empujarlos a involucrarse. Hasta el minuto ninguno de ellos ha respondido directamente
a Irán, de algún modo delegando esa respuesta o esa protección en Estados Unidos. Sí. Porque de lo contrario significaría que sumaríamos 7, 8 nuevos actores en una guerra. Exacto. Y probablemente Estados Unidos e Israel lo que buscan es mantener esto más bien acotado, siempre ellos dos llevando la punta de lanza en contra de Irán. Sí, porque esto fácilmente se puede transformar en un conflicto mundial y ahí la situación cambiaría por completo. Quiero volver contigo, Francisco. Durante toda esta entrevista he podido ver que detrás tuyo tienes un televisor prendido, que no sé si tiene que ver con parte de la información que se entrega allá en Israel. ¿Es así? ¿Es algún tipo de noticiero? A ver, cada vez que pasa hay situaciones de guerra acá en Israel, los noticieros, las televisoras cambian absolutamente su programación y transmiten noticias las 24 horas del día. Eso es precisamente lo que estás viendo atrás mío. Estás viendo en este momento, si no me equivoco, son imágenes de Tel Aviv, del centro de Tel Aviv. ¿Podrías mostrar un poquito? ¿Dar vuelta con tu cámara para ver? No, mira, ahí ¿Qué es lo que se muestra? Eso es lo que está ocurriendo en Tel Aviv. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué dice el GC de abajo? Es que justo el de nosotros tapa el de ellos, entonces no alcanzo a ver. Y además me imagino que está en hebreo, así que si tú nos puedes ayudar. Dice Zeu Shehuvim Mi'Iran le Israel. Ataques de Irán a Israel, principalmente. Es difícil hacer una transcripción literal, pero estos son los ataques esto es el ataque de Irán a Israel. Eso es principalmente lo que dice a mi espalda. Como te digo, sí, entonces, como te decía, acá nosotros tenemos, afortunadamente nunca se han cortado las comunicaciones en Israel durante la guerra. Entonces, o tienes la radio o tienes la televisión. También nosotros constantemente estamos recibiendo instrucciones de tener preparado un kit de emergencia por si hay que encerrarse mucho tiempo en lo que es el búnker. La mañana, por ejemplo, estuvimos aproximadamente 2 horas continuas encerrados, porque constantemente se enviaban desde Irán olas pequeñas de misiles y como nada garantiza que sean todos interceptados, entonces nos mantenían dentro de los búnkeres. Sí, claro, eso también hace una gran diferencia en esta guerra y en todas las que ha librado Israel durante este tiempo, ¿no? La población está sumamente educada con respecto a cómo proceder en este tipo de casos, cuentan con la infraestructura, los búnkers, saben también cómo utilizarlos, hay comunicaciones con respecto a los kits de emergencia. Es algo que tiene muy avanzado Israel, que lo tienen implantado en su sociedad y que los otros países con los cuales han tenido conflicto no están así. Me imagino que eso también influye en el número de muertos y en cómo se desarrolla la guerra en los diferentes países. O sea, ahí estábamos viendo que Francisco también nos dice que dentro de todo igual existe cierta normalidad. Lo que pasa es que Israel es una sociedad que ha aprendido a vivir en conflicto, lo ha internalizado. No lo ha normalizado, pero lo ha internalizado. ¿En qué sentido? De partida, en Israel el servicio militar es obligatorio para hombres y mujeres. Los jóvenes salen de lo que sería la educación media, hacen el servicio militar y después ingresan a la universidad o la educación superior. Y por lo tanto, no existe esta idea como en Chile de que hay una parte de la sociedad que no participa del mundo militar. En Israel todos son soldados, hombres y mujeres, jóvenes y gente mayor. Y por eso tampoco es extraño cuando tú ves, ¿verdad?, imágenes de calles israelíes en donde hay personas que llevan fusiles o armas en el hombro y están vestidos con zapatillas y jeans, ¿verdad? Porque es algo que tienen completamente externalizado. Saben que en cualquier momento pueden ser blanco de un ataque, por lo tanto todos los edificios de departamentos, las casas, los hoteles, tienen refugios subterráneos, sistemas de alerta similares a los que tenemos nosotros con los terremotos, pero ellos en función de los bombardeos. Y por lo tanto eso les da una flexibilidad y una capacidad de adaptación frente a la amenaza mucho mayor de la que pueden tener los países vecinos. Y Francisco, ¿qué es lo que piensan los ciudadanos allá en Israel con respecto a todas estas operaciones en las que participa
Israel, ¿están de acuerdo? Porque también hemos visto bastante malestar con respecto a la figura de Benjamín Netanyahu durante el último tiempo. Mira, lo que pasa es que el tema con Benjamín Netanyahu es más un tema político que un tema militar. Cuando la situación militar se pone como primera opción, la verdad es que todo Israel toma causa común y aquí no hay divisiones. Por ejemplo, lo que sucedió durante el periodo después del 7 de octubre, las divisiones vinieron por el tema de lo que eran las negociaciones, lo que era la liberación de rehenes, lo que era el rescate de rehenes. Por ahí fue más que nada político, fue la izquierda contra la derecha, digamos. Pero en situación de guerra, la verdad es que acá en Israel todos hacen causa común. De hecho, en la mañana, Yair Lapid, que es uno de los principales oponentes políticos de Netanyahu, dijo que estaba todo Israel en una misma posición, todo en contra de los enemigos y que Israel iba a ganar hasta el final. Así que, como te digo, acá en las situaciones de guerra todos forman causa común y la verdad es que por lo menos durante los momentos álgidos de lo que es la guerra, esas diferencias políticas que estallan en otros momentos no se ven. Así que eso, en cierto modo, tranquiliza mucho a lo que es la cúpula política y militar acá en Israel, porque pueden trabajar tranquilos, pueden tomar las decisiones como corresponde. Si luego hay que hacer análisis y hay que tomar conciencia y hay que pagar costos militares o políticos, eso se verá después. Pero en este momento, cuando es un tema de guerra, están todos al unísono y no hay disidencia. Bueno, esto también habla de la importancia de esta alianza Israel-Estados Unidos, porque podríamos decir, en lenguaje coloquial, que es un win-win, ¿no? O sea, Israel cuenta con la protección de Estados Unidos, mientras Estados Unidos tiene un puesto estratégico en Medio Oriente que le permite llegar con facilidad a Irán. O sea, si hablamos de la ubicación de mapa, ¿cierto?, geográfica, Estados Unidos no tendría mucho cómo llegar si es que no estuviese Israel en ese lugar. Por lo tanto, también habla como de esta codependencia que tiene un país del otro, ¿no? Hay una relación histórica entre Israel y Estados Unidos que data desde el nacimiento precisamente de Israel en 1948. Y en ese aspecto, claro, durante la Guerra Fría, Israel es el gran aliado de Estados Unidos en Medio Oriente, en donde en esa época los principales países árabes estaban más cerca de la órbita soviética. Eso, por supuesto, ha ido cambiando después del fin de la Guerra Fría en 1991. Y hoy vemos que, por ejemplo, después de la Primera Guerra del Golfo, cuando Irak invadió Kuwait, bueno, Estados Unidos se quedó en Kuwait en términos militares, por lo tanto ahí tiene una enclave importante. Qatar, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos. En Arabia Saudita se ha reabierto esta base que utiliza el Príncipe Sultán, que utiliza Estados Unidos, ¿verdad? Entonces tiene un despliegue, una presencia importante permanente que ha tendido a reforzar con la llegada de dos portaaviones como es el Abraham Lincoln y el Gerald Ford con sus respectivos grupos de batalla. Recordemos que los portaaviones no se mueven solos, porque son muy vulnerables. Un portaaviones es básicamente una base aérea móvil en el mar que te permite acercar tu poderío aéreo, ejercer una presión disuasiva, etcétera, pero va rodeado de destructores, buques que llevan combustible e incluso un submarino. Y eso es lo que protege al portaaviones. Todo eso se ha desplegado frente a las costas de Israel. Ahí está el Gerald Ford y el Abraham Lincoln está en la zona del Golfo Pérsico. Bueno, Francisco, te quería dar las gracias por esta conversación. Esperamos que también siempre te mantengas resguardado, tú y tu familia, y que se mantengan bien, ¿no?, hasta que esta operación termine. Te mandamos un abrazo, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, por favor, quedo a la orden y siempre protegiéndonos, obviamente. Que te vaya bien. Chao, chao.